su interés por participar y en esta convocatoria para la designación de vocalías en las 175 juntas distritales y municipales que instalará el Instituto Electoral del Estado de México para la próxima elección de diputaciones y ayuntamientos. Les agradecemos su asistencia y su paciencia. Iniciamos esta entrevista siendo las 10 horas con 33 minutos del día 8 de diciembre de 2023. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y me acompañan en este grupo de entrevistadores el licenciado Efraín García Nieves, encargado de la Dirección de Administración, y el maestro Darío Llamas Pichardo, coordinador técnico del secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, quienes fuimos designados por acuerdo de la Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados de este instituto. Como ustedes bien saben, esta entrevista es en panel por competencias. Esto nos va a permitir a nosotros conocerlos a mayor profundidad y advertir en cada uno de ustedes las competencias necesarias para el desempeño exitoso de las actividades del puesto por el cual ustedes aspiran, que son como vocales integrantes de estas juntas, y que las actividades que realicen sean de manera eficaz y eficiente ejecutadas en el marco de los principios rectores de la función electoral, y en este caso, pues en particular de órganos desconcentrados de este instituto. La duración máxima de esta entrevista es de 20 minutos porque, bueno, debemos de considerar que existen otras personas que están participando también en esta convocatoria, y pues tenemos que ir muy rápido respecto a esta consideración. Le solicitaríamos que sus respuestas fueran muy concretas, así que para que tengamos nosotros la oportunidad de conocer sus competencias. Iniciaríamos con la formulación de las preguntas, misma que sería formulada para quienes están participando en esta entrevista. Les pediríamos que por favor contesten en el orden en que les iremos indicando, y también que en sus respuestas se incluyan, de acuerdo a su experiencia, a sus distintos niveles de responsabilidad y de manera muy concreta, qué ocurrió, lo que se esperaba de ustedes, lo que hicieron y el resultado obtenido de la situación que consideran representa más la competencia que se requiere para el ejercicio del cargo de vocalía en junta distrital o municipal. Las respuestas serían hasta por 2 minutos para que puedan ser muy concretos, como ya les había comentado. Y bueno, me correspondería a mí hacer la primera cuestionamiento en esta entrevista. Y quisiera que nos contaran acerca de alguna situación complicada en sus trabajos, puede ser actual o anterior, en el que hayan tenido que convencer a alguien de difícil trato para que hiciera algo que ustedes consideraban que era importante, qué estrategias utilizaron para convencer a esa persona y así lograr su colaboración, y si se puede conocer también el resultado positivo y exitoso de esta situación. Tiene hasta por 2 minutos para poder generar su respuesta. Giovanni, por favor, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Pues justamente me voy a hacer referencia a mis antiguos 2 empleos, los cuales pues consistían justamente en, trabajé en una dirección general de gobierno, en un ayuntamiento. A razón de eso, pues justamente me tocaba el enlace con grupos de choque, con partidos políticos, con líderes sociales, con líderes religiosos, con líderes políticos, y pues fungía como mediador de primera instancia en temas de problemáticas sociales. Es un municipio bastante conflictivo, es Ocoyoacac, por lo cual pues continuamente existen manifestaciones, existen cierre de carreteras, existen conflictos vecinales, etc. Poner un solo ejemplo se me complicaría bastante, pero pues justamente una de las estrategias que más me funcionaron y que usualmente utilizaba era generar un mapeo de actores para hacer el monitoreo de las personas que estaban en conflicto en cuestión, conocer a detalle pues su formación, el lugar de donde radican, etcétera, y posteriormente hacer un enlace de manera personal y personificada con cada uno de ellos para conocer las motivaciones que tenían con respecto a los intereses y
las motivaciones justamente para tal conflicto o para tal manifestación, etc. Posterior a eso se llegaba a una etapa de negociación en la cual se proponían alternativas diversas que podrían pues ayudar a darle salida a la problemática. Una vez en eso, una vez logrado eso, se realizaba una minuta en la cual se estipulaban los acuerdos y llegábamos, pues en este caso, a la estabilidad que se buscaba, a la paz social en determinados casos y a generar, pues justamente, un enlace, una interconexión posterior, porque justamente, pues los actores siempre son activos, ¿no? Más los políticos siempre han sido activos, entonces siempre funcionaba tener de cierta manera ya un enlace previo, un conocimiento previo de esto, para posteriormente generar acuerdos en otro tipo de situaciones. Gracias, Giovanni, por tu respuesta. Jamie, te escuchamos hasta por 2. Gracias, buenos días a todos. En mi caso, yo soy abogado de profesión y en mis trabajos que he tenido, generalmente me corresponde elaborar cierto tipo de oficios dirigidos hacia mis compañeros para pedirles alguna circunstancia o que participen en algún tema o que realicen alguna actividad. Sí me ha tocado enfrentarme con personas difíciles al hacerles la notificación de alguna actividad que tienen que hacer, pese a que se les entrega por oficio, se rehúsan a hacer la actividad en muchas ocasiones argumentando que no se realizaba de esa manera, que se realizaba de otra forma. Entonces mi estrategia ha sido, y me ha funcionado, explicarles la razón por la que tienen que hacer la actividad, pedirles si tienen alguna duda, explicarles la manera en la que se tiene que hacer, darles a conocer los beneficios que se van a obtener y pues sobre todo solicitarles de su apoyo, ya que son compañeros de trabajo y tenemos que realizar la actividad, aunque ellos no estén del todo de acuerdo por su negatividad o por alguna otra circunstancia. Me ha funcionado de manera correcta el informarles y darles más elementos para que conozcan las actividades que realizan y los beneficios que vamos a obtener como grupo de trabajo. Esa sería mi respuesta. Gracias, Jamie. José, te escuchamos con tu respuesta hasta por 2 minutos. ¿Sí me escuchan? Sí, te Ok, escuchamos. gracias. Bueno, yo fungí como vocal secretario en el IFE hace ya casi 20 años, en Miahuatlán, que es Oaxaca. Teníamos la problemática en la elección que se iba a celebrar, si no mal recuerdo, la de 2003, sí, 2003, en la que Oaxaca es muy común que haya conflictos postelectorales de la elección estatal para ayuntamientos, para diputados, de casi año y medio atrás. Entonces estaba tomada la presidencia municipal y al principio sí dejaron que trabajaran nuestros capacitadores. Pero ya que se iba acercando el día de la jornada electoral, resulta que ya la última semana inclusive ya no los dejaron entrar a colocar las mantas pequeñas que se ponen para avisar dónde van a estar las casillas. Y bueno, pues entramos en negociaciones con los delegados municipales, que allá se llaman agencias, pero bueno, aquí serían delegados municipales. Y entonces, pues platicamos con ellos para que nos dieran la oportunidad de que, pues tanto pudiéramos colocar nuestros avisos, pero sobre todo, obviamente, que el día de la jornada electoral se permitiera que estuviera la casilla. Y no era nada más una casilla, si no mal recuerdo, eran tres. Entonces, pues estuvimos en pláticas con ellos y afortunadamente ellos en particular, sí, pues veían con buenos ojos el que se pusieran las casillas. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues además de pues, darles más elementos de convicción, iban a tener una asamblea para determinar si sí o no nos permitían poner las casillas. Entonces, pues se llevó a cabo la labor de convencimiento a ellos, pero se me ocurrió plantearles a ellos lo siguiente, porque ellos querían que fuéramos a la asamblea, pero la verdad nosotros no nos animábamos demasiado porque
eventualmente salía de control. ¿Qué fue lo que le pedimos a los delegados? Miren, ustedes apóyennos. Gracias, José, por tu respuesta. Ya Ok, pasaste tus 2 minutos. Muchas sí me gracias. pasé del tiempo. Sí, Le ok. damos el uso de la voz al licenciado Efraín García. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días. Voy a formular el planteamiento, la pregunta, y les voy a ir indicando el orden en que van a responder. Recuerden ustedes que tienen 2 minutos para poderlo hacer, para que puedan, por favor, estructurar en ese tiempo su respuesta. La pregunta es la siguiente. Nos gustaría conocer o que nos contaran de alguna situación en donde hayan estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debía alcanzarse y cómo logró que las demás personas aceptaran sus estrategias para lograrlo. En primer término, le pediría a José nos pudiera hacer favor de su respuesta. Bueno, sí, obviamente en la actividad que se tiene en el IFE y luego en el INE, pues sí implica que tengamos el contacto directo con personal, sobre todo obviamente en proceso electoral, llevar a cabo las actividades propias del proceso con los CAEs, con los supervisores, obviamente con los vocales. Eh, yo posteriormente a que fui secretario fui vocal ejecutivo. Obviamente esto implica precisamente la coordinación de equipos de trabajo. Concretamente, alguna problemática que recuerdo yo, por ejemplo, cuando estuve en Ecatepec como vocal ejecutivo en la Junta 16, teníamos problemas en cuanto a la logística para instalar todo el equipamiento que tiene que llevarse a cabo para las casillas. Ya estando a unos pocos días de la elección, como había estado lloviendo mucho, costaba mucho trabajo al personal que se había contratado para instalar eh, los aditamentos de la casilla, es decir, lonas, sobre todo sillas, mesas. Entonces acudimos precisamente apoyando con los supervisores y con los CAEs para que ellos coordinaran. Hicimos una especie de dispersión. Se coloca un centro con un camión grande, un camión Torton, ¿sí? Y con vehículos más pequeños para poder acceder, porque hablamos de Catepec, pero nos imaginamos que es como que plano, ¿no? Pero en ese distrito en concreto no, hay muchos cerros. Le restan 10 segundos, José. Sí, entonces esa fue la estrategia que se siguió, apoyar con CAEs y supervisores. Y se logró. Muchas gracias. Bien, ahora le pediría a Jamie si nos hace favor de formular su respuesta. Claro que sí, buenos días. En uno de mis trabajos me tocó ser jefe de área. Entonces, en una ocasión recuerdo que nos pidieron realizar una actividad que era organizar una sesión de un comité, pero el comité, como tenía que sesionar en un tiempo relativamente corto, de hecho teníamos justo los tiempos para poder hacer toda la actividad de logística, entonces a nosotros nos asignaron, bueno, en este caso a mí como jefe de área, que coordinara la actividad de esa sesión de comité. Entonces lo que yo hice fue reunir a las personas que estaban bajo mi cargo, explicarles la situación, que teníamos el tiempo justo para realizar todas las actividades, que teníamos que realizar todo pues a vapor, pero de manera correcta porque no teníamos como que el tiempo para estar corrigiendo muchas cosas. Organizamos grupos de trabajo, unas personas realizaron logística de materiales, otra escritos, otras notificaciones, así, y empezamos a activarnos. Incluso tuvimos que estar trabajando un poquito más tarde para poder terminar con las actividades a tiempo y poder lograr que se llevara a cabo ese comité dentro de los plazos que establecía. Entonces, la estrategia para mí fue armar grupos de trabajo, explicar la situación por la que teníamos que realizar la actividad, colocar las estrategias que yo había propuesto y si teníamos alguna otra,
pues también adelante las podíamos agilizar y se logró la finalidad que era instalar el comité. Muchas gracias, Jamie. Escucharíamos a Giovanni, por favor. Claro que sí. En mi experiencia laboral he tenido dos grupos a mi cargo. El primero fue como jefe de departamento y el segundo fue como director general. El más grande pues fue como director general, tenía a mi cargo 9 personas. Se me viene a la mente que justamente en una de las conflictivas sociales que se manifestaron en Ocoyoacac fue justamente por una inundación en una de sus comunidades que se llama San Pedro Cholula. La estrategia que seguí pues fue justamente reunir a los compañeros que componían el área y exponerles que justamente parte de la sensibilidad social o la falta de sensibilidad social por parte de los servidores es una de las causas que más molestia genera en cuanto a la sociedad. A razón de eso, a través del área de participación ciudadana, comenzamos a acercarnos a la ciudadanía para realizar un sondeo y una encuesta, pues justamente de cuáles eran las prioridades que ellos concebían a través de pues, la problemática que era la inundación. Y nos dimos cuenta que pues justamente más que la molestia por la inundación, pues la falta de servicios, la falta de agua potable, cosas de primera instancia, pues tendrían que ser atendidos primeramente, ¿no? Antes del problema mayor que pues justamente era la inundación. A mis compañeros se les expuso, ya una vez levantado el sondeo y las entrevistas, pues que era necesaria generar una estrategia y canalizarla a las áreas correspondientes para darle, pues justamente una salida a la problemática que en ese momento se vivía. Convencí a mis compañeros, llevándolos al lugar donde estaba la problemática, que ellos fueran parte de esa problemática y que sintieran lo que la ciudadanía en ese momento percibía, en ese momento asumía como una problemática. Para que al ellos tener conocimiento real de esa situación, pudiesen actuar para tratar de solucionarlo como si fuesen parte del mismo problema. Te agota el tiempo, Giovanni. Sí, gracias. Gracias. Sería cuanto, consejera, de mi parte. Muchísimas gracias, licenciado Efraín. Ahora le daríamos el uso de la voz al maestro Darío. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días tengan ustedes. Igual, la misma dinámica, la pregunta es para ustedes tres. La planteo. Cuénteme alguna situación en la que haya optado por un curso de acción que resultó altamente exitoso para algún área u organización en donde ha trabajado. ¿Cuál fue la decisión tomada? ¿Por qué tomó esa decisión y no otra? ¿Por qué cree que resultó beneficiosa? Y por favor, bríndeme un indicador o un ejemplo que sustente su opinión. Yo le pediría a Jamie que sea la primera en darnos su respuesta. Igualmente, cuentan hasta con 2 minutos para responder. Adelante, Jamie, por favor. Gracias, buenos días. En este caso, creo que el ejemplo que yo pondría es un trabajo que tuve en un ayuntamiento en donde estaba realizando actividades de procedimientos administrativos disciplinarios. Entonces tenía que realizar actividades específicas enfocadas a sanciones para servidores públicos, que eran mismos compañeros, obviamente, pero la estrategia que yo realicé para beneficiar, en este caso, pues a mi trabajo o a la institución, fue apegarme completamente a los lineamientos y a todos los procedimientos que tenían que ser y no tomar como ciertas situaciones personales o subjetivas, sino tenía que ser completamente objetivo. Es más benéfico para toda pues el procedimiento que llevábamos a cabo y considero que el rubro o el incentivo que teníamos que tener para poder realizar esa actividad nosotros como órgano era pues aplicar completamente la norma, no ser subjetivo, sino tener que estar realizando las actividades que nos pedían y los procedimientos conforme a la ley, ¿no?
independientemente de si era una sanción o no para algún servidor público, pues teníamos que realizar la actividad. Y al final pidió algo más, perdón, ya no le alcancé a escuchar, disculpa. Era Sí, bueno, yo le la había, última parte. le había pedido que nos platicara de la situación en donde haya tomado, haya tomado un curso de acción exitoso, y luego, ¿por qué tomó la decisión para llegar a ese curso de acción exitoso? ¿Por qué esa y no otra decisión? ¿Por qué cree que resultó beneficiosa? Y finalmente un indicador o ejemplo, pero pues el tiempo ya tiene como Gracias de 15 todas segundos nada maneras. más. Pues nada más el indicador sería la aplicación de la ley. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque tiene que ser a partir de la norma y no a partir de las decisiones personales. Gracias. Perfecto. Qué amable, Jamie. Muchas gracias. Sí. Ahora le pido, por favor, a Giovanni que nos cuente su experiencia. Igualmente le pido, considere esos 2 minutos. Adelante, Giovanni. Sí, muchísimas gracias. Pues voy a retomar nuevamente un ejemplo de mi antepasado trabajo, que justamente fue en un ayuntamiento. Al ingresar, al iniciar la administración, pues nos encontramos justamente de que había un desconocimiento total acerca de los procedimientos administrativos y de justamente la política de intervención o política pública en este caso. Al tener este desastre total, se me ocurrió justamente por mi propia formación ir a hacer una visita a todas las comunidades con la finalidad de generar un cuadernillo de problemáticas sociales, políticas, administrativas, de obra pública, de servicios públicos, etcétera, en todo el municipio. Lo levantamos los primeros meses de la administración y justamente nos dio como resultado poder plantear los presupuestos de los 3 años consecuentes y desarrollar el plan de desarrollo municipal, así como pues el programa de obra pública de los 3 años, ¿no? Una vez ya identificadas pues todas esas problemáticas a lo largo y ancho del municipio, pues se pudo ya empezar a generar un panorama general sobre qué presupuestos se tenían que buscar, qué programas se tenían que buscar, qué alternativas se podían solucionar con presupuesto propiamente del ayuntamiento, cuáles no, tenían que buscarse por otros lados, en otras puertas, qué problemáticas eran competentes propias de la administración municipal, cuáles no, cuáles tenían que irse a un ámbito estatal o federal. Y pues justamente, ¿no? Que el resultado que nos dio, pues fue justamente ese cuadernillo que nos permitió generar los planes consecuentes y los presupuestos consecuentes. Muchas gracias, Giovanni. José, le pido, por favor, comparta su experiencia con nosotros y nuevamente tiene 2 minutos, por favor. Hasta 2 minutos. Adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable. En este caso me remitiré también igualmente a mi experiencia como vocal ejecutivo en Ecatepec. En el tiempo en el que el propio Consejo Digital determinaba las sanciones en el procedimiento especial sancionador para quien violentara algunas normas. Normalmente lo que llega a ocurrir es de que o ponían en aquella época en lugares prohibidos por la ley su propaganda, los partidos políticos, de tal manera que denuncian a, a un partido político y al mismo tiempo y a la propia candidata por colocar en postes propaganda. Entonces, lo inmediato que se debía hacer conforme a la reglamentación era ir a sacar fotografías, a levantar un acta circunstanciada para hacer constar la existencia de esa propaganda. Y posteriormente se le da garantía de audiencia al partido y a la propia candidata. Después se hacía el proyecto de resolución y se ponía a consideración del Consejo. En este caso se sancionó tanto a partido político como a la candidata. Eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues precisamente que hay que apegarse siempre nosotros como autoridad electoral a la normatividad que nos rige, desde sus principios hasta los casos concretos y específicos de por qué debemos de actuar de determinada manera. Y repito,
En ese caso, el Consejo determinó sancionar a partido y a candidata. Hago notar que todo el procedimiento en ese tiempo lo llevaba a cabo la Junta Distrital y solamente ya la resolución se proponía al Consejo. Y en este caso fue aprobada en sus términos. Muchísimas gracias, José. Consejera, es cuanto de parte de su servidor. Gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de esta entrevista, siendo las 10:58, y les agradecemos su presencia y participación y les pedimos que estén atentos a los resultados de la misma. Que tengan una excelente tarde.